restaurante Laurel, haciendo que Penélope entrecerrara los ojos, tratando de ver al hombre con el que había quedado. Alan Clark, una estrella emergente del mundo literario, llegaba 15 minutos tarde, lo que no preocupaba a Penélope. Durante sus años como agente literaria, se había acostumbrado a que los creativos vivieran en su propia dimensión temporal. El teléfono de su bolso vibró por tercera vez en los últimos 20 minutos. Penélope lo sacó de mala gana y desbloqueó la pantalla. 3 mensajes de Henry, los tres sobre lo mismo. No te olvides, cena a las 7. Mamá estará encantada. ¿Recuerdas que es el cumpleaños de mamá, no? A las 7 en el Four Seasons. Espero que no llegues tarde. Y ponte algo decente. Penélope arrugó la nariz y guardó el teléfono. Como si pudiera olvidar el cumpleaños de Sylvia Foster, que se había convertido en un ritual anual más parecido al tributo de un vasallo a un soberano que a una celebración familiar. Como si alguna vez hubiera llegado tarde. Y desde luego, como si pudiera permitirse el lujo de parecer inapropiada. En los últimos años, Penélope incluso había empezado a sospechar que su suegra elegía deliberadamente días para sus celebraciones, en los que su nuera tenía programadas reuniones importantes. La reunión de hoy con Alan Clark había sido programada con un mes de antelación, y Penélope había informado a Henry de inmediato. Él dejó pasar la información por sus oídos, como de costumbre, y luego la acusó de anteponer el trabajo a su familia. La familia. Penélope sonrió. En 5 años de matrimonio, la llamada familia de Henry no se había convertido ni una sola vez en su familia. Siempre habían seguido siendo los Foster, una casta aparte en la que ella, Penélope Gray, solo podía entrar porque proporcionaba a su querido Henry todo lo que necesitaba para vivir cómodamente. Siento llegar tarde, dijo una voz grave detrás de ella, con un leve acento escocés. El tráfico en Gainesville es cada vez peor. Penélope se volvió y vio a un hombre alto, de unos 45 años, con mechas plateadas en el pelo oscuro y vivaces ojos castaños. Alan Clark era exactamente como lo habían descrito. Esbelto, elegante, con esa especial calma interior que solo se consigue con el éxito ganado a base de duro trabajo. Está bien, sonrió Penélope y le tendió la mano. Me alegro de conocerle por fin en persona, señor Clark. Solo Alan, por favor. Se estrecharon la mano y Alan ocupó el asiento de enfrente. Inmediatamente apareció un camarero junto a la mesa, tomando nota del pedido de café y agua mineral. El teléfono volvió a vibrar, pero Penélope decidió ignorarlo. Uno de los escritores más prometedores de la década estaba sentado frente a ella y su marido tendría que esperar. Esperar, sin embargo, era lo único que Henry hacía a la perfección. He leído tu propuesta, comenzó Alan cuando el camarero se hubo marchado. Tengo que admitir que se compara favorablemente con lo que ofrecen otras agencias. Penélope asintió levemente, manteniendo la calma profesional. Sin embargo, en su interior había un cálido sentimiento de satisfacción. Llevaba semanas trabajando en esta propuesta, analizando el mercado, calculando los riesgos, ideando una estrategia para promocionar la nueva novela de Alan. Siempre intento adaptar los contratos al autor, dijo. En tu caso, veo un enorme potencial no solo en el mercado nacional, sino también en el extranjero, sobre todo en Escandinavia, donde tu estilo de escritura es muy apreciado. La conversación fluyó suave y despreocupadamente. Penélope descubrió que Alan no solo tenía talento, sino que además era agradable estar con él, una cualidad que no era tan común en su profesión como le hubiera gustado. Habló de su visión de la novela, de sus planes para el futuro, de las posibilidades de adaptación cinematográfica, y las comparaciones con otro escritor, su marido, acudieron involuntariamente a su mente. Cuando se conocieron hace 6 años en un festival literario de Boston, Henry era una estrella en ciernes. Su primera novela, Sombras del pasado, acababa de publicarse y había recibido los elogios de varios críticos influyentes. Penélope, ya establecida como agente literaria de éxito, enseguida notó en él no solo talento, sino también ese carisma especial que atrae a los lectores. Su romance se desarrolló rápidamente. Henry era encantador, ingenioso y parecía lleno de ideas y energía. Hablaba de literatura con tanto fervor que Penélope no pudo evitar enamorarse de él. Se casaron apenas un año después de conocerse, tal vez demasiado apresuradamente, pero en aquel momento ella creyó que estaba tomando la decisión correcta. Y entonces las cosas empezaron a cambiar.
Las ventas de la primera novela de Henry no fueron ni mucho menos tan impresionantes como se esperaba. Algunas críticas mordaces hirieron su ego. Empezó a trabajar en una segunda novela, pero el proceso fue lento y doloroso. Semana tras semana, mes tras mes, Henry se sentaba frente al ordenador, quejándose de su falta de inspiración y de sus constantes bloqueos creativos. Al comienzo de su tercer año de matrimonio, se hizo evidente que Henry simplemente no escribía. Encendía el ordenador para jugar en línea o navegar sin parar por Internet. Mientras tanto, Penélope pagaba todas las facturas, mantenía su casa en el lujoso barrio de Gainesville y aún se las arreglaba para enviar dinero a sus padres, que temporalmente pasaban apuros económicos. Penélope, la voz de Alan la devolvió a la realidad. ¿Te encuentras bien? Parpadeó y sonrió. Te pido disculpas. Acabo de recordar algunos detalles de la agenda de hoy. Si necesitas cambiar la cita. No, no. Penélope sacudió la cabeza con firmeza. Puede esperar. Volvamos a tu nuevo proyecto. Alan asintió y siguió hablando de su nueva novela, un thriller psicológico con elementos góticos. Penélope escuchaba atentamente, tomando notas mentales y haciendo preguntas precisas. Su profesionalidad siempre se activaba automáticamente, incluso cuando su vida personal se deshilachaba. Una hora más tarde habían llegado a un acuerdo sobre todos los puntos clave. Penélope sacó de una carpeta de cuero 2 copias del contrato, que había preparado cuidadosamente con antelación. Le sugiero que firme el contrato ahora, si no tiene más preguntas, dijo. O puedes llevarte los documentos, volver a pensarlo y ponerte en contacto conmigo más tarde. Alan sonrió y sacó una estilográfica del bolsillo interior de la chaqueta. Ya me he decidido, Penélope. Quiero trabajar contigo. Firmaron los 2 ejemplares. Penélope sintió una cálida satisfacción en su interior. Firmar un contrato con Alan Clark era una importante victoria profesional, sobre todo ahora que se preparaba para un cambio drástico en su vida personal. Después de pagar el café, salieron del restaurante. El sol primaveral era abrasador, y Penélope se quitó la chaqueta ligera y se la echó por encima del brazo. Ha sido un placer conocerte por fin en persona, dijo Alan, tendiéndole la mano para estrechársela. Preveo el comienzo de una fructífera colaboración. Yo también lo espero, respondió Penélope con sinceridad. Apartó la mirada de su nuevo cliente y consultó su teléfono. 2 mensajes más de Henry y una llamada perdida de su suegra. Penélope suspiró y marcó el número de un taxi. A estas horas, el trayecto hasta el restaurante Four Seasons duraba al menos 30 minutos. Sentada en el asiento trasero del taxi, mirando el paisaje urbano por la ventanilla, Penélope se sumió en sus pensamientos. Hoy iba a ser un día crucial en su vida por varias razones. En primer lugar, el contrato con Alan Clark. Era una importante victoria profesional que consolidaría su posición en el mundo literario y generaría importantes ingresos para su agencia. En segundo lugar, esta mañana, antes de reunirse con Alan, se había reunido con su abogado y había firmado la demanda de divorcio. Los documentos estaban en su bolso, cuidadosamente doblados en un grueso sobre. Penélope pensaba entregárselos a Henry esta noche, después de la cena familiar. La decisión no había sido espontánea. Llevaba 2 años viviendo como una mujer atrapada, intentando mantener la apariencia de un matrimonio que hacía tiempo que se había convertido en una farsa. Henry no solo no ganaba un céntimo, sino que la agobiaba con constantes exigencias y quejas. Criticaba su trabajo, su aspecto, sus amigos, mientras no dudaba en aprovecharse de todas las ventajas que le proporcionaba su carrera. La gota que colmó el vaso fue su aventura con Laura Pierce, una joven editora de la editorial, con la que supuestamente se reunía para hablar de su inexistente novela. Penélope se enteró hacía un mes y, en lugar de montar un escándalo, decidió actuar con frialdad y cálculo. Había contratado a un detective privado que había reunido pruebas irrefutables de la infidelidad de Henry. Esas pruebas también estaban ahora en su bolsa, por si Henry decidía impugnar el divorcio o exigir una pensión alimenticia. Sí, según la ley estatal, él podía perfectamente reclamar su dinero, teniendo en cuenta que ella había sido el único sostén de la familia durante los últimos años. El taxi se detuvo frente al lujoso edificio del restaurante Four Seasons. Penélope pagó al conductor y, respirando hondo, se dirigió a la entrada. Estaba preparada para esta velada, preparada para encontrarse cara a cara con la familia Foster por última vez como esposa de su preciado Henry.
Una ligera brisa agitó su cabello castaño mientras subía los escalones de mármol del restaurante. A pesar de su tensión interior, por fuera Penélope lucía impecable, con un elegante vestido azul marino y un collar de perlas al cuello, regalo de sus propios padres por su 30º cumpleaños. Se detuvo un momento frente a las puertas del restaurante, reflexionando. La velada que le esperaba prometía ser difícil, pero Penélope estaba dispuesta a poner fin a ese capítulo de su vida. El divorcio ya no le parecía una derrota. Más bien, era una liberación, un paso hacia una nueva y mejor versión de sí misma. Con ese pensamiento, empujó la pesada puerta de cristal y entró en el restaurante. El maitre acompañó a Penélope a través de la sala hasta una mesa de la esquina donde ya estaba reunida la familia Foster. Todos se giraron a su llegada. Sus rostros mostraban distintos grados de desagrado, desde la expresión apenas perceptible de la suegra hasta la abiertamente irritada de Henry. «Ahí está nuestra mujer de negocios», dijo Richard Foster, el padre de Henry, levantándose de su asiento. Empezábamos a pensar que el trabajo volvía a ser más importante que las obligaciones familiares. Era un hombre alto, con porte militar y un bigote gris, perfectamente recortado. Teniente coronel retirado, Richard estaba acostumbrado a mandar y esperaba una obediencia incondicional de quienes le rodeaban. Consideraba a su nuera un recurso útil para su hijo, una mujer que debía proporcionar a Henry un entorno cómodo en el que crear. «Buenas noches», contestó Penélope con calma, dejando pasar habitualmente las púas por sus oídos. «Pido disculpas por el ligero retraso, el tráfico». 23 minutos no es un pequeño retraso, dijo Sylvia Foster consultando su reloj de pulsera. Su suegra, una rubia menuda de pelo perfecto y duros ojos azules, estaba sentada a la cabecera de la mesa como una reina en un trono. A sus 65 años no aparentaba más de 50, gracias a sus visitas periódicas a un cirujano plástico y a una dieta estricta. Sylvia siempre había tratado a Penélope con una fría cortesía que escondía una desaprobación mal disimulada. En su opinión, ser agente literaria no era una profesión lo bastante prestigiosa para la esposa de su hijo, aunque la profesión les proporcionara sustento a ambos. «Feliz cumpleaños, Sylvia», sonrió Penélope y le tendió la caja elegantemente envuelta. «Espero que este año te traiga muchas alegrías». Su suegra aceptó el regalo con una expresión que podría interpretarse como de gratitud contenida, aunque había un brillo de decepción en sus ojos. Obviamente había esperado una caja más grande. «Qué bonito», comentó desenvolviendo el paquete con cuidado. Dentro había un pañuelo de seda de un famoso diseñador, el mismo que Sylvia había visto en un catálogo de alta costura hacía 2 meses. «Ah, un pañuelo. Gracias». Penélope se encogió interiormente ante aquel, el pañuelo, sin entusiasmo, sin alegría, como si hubiera regalado una baratija barata en lugar de un accesorio exclusivo que valía un coche pequeño. Pero hacía tiempo que se había acostumbrado a esta reacción. Regalara lo que regalara a su suegra, siempre era recibido con frialdad, como si se tratara de alguien a quien se permitía asistir a una celebración familiar por cortesía. «Siéntate, querida». Henry palmeó la silla a su lado, sin ocultar su irritación. «Solo estábamos esperando a que pidieras». Penélope ocupó el asiento indicado y rápidamente echó un vistazo a la mesa. Además de su suegra y su suegro, estaban presentes el hermano de Henry, Philip, con su esposa Bridget y su hermana Victoria. Philip, que había heredado el porte militar y el carácter autoritario de su padre, trabajaba en un bufete de abogados, pero sin mucho éxito. Sin embargo, siempre miraba a Penélope por encima del hombro, como si su profesión fuera algo frívolo en comparación con la suya de abogado de empresa. «¿Qué tal tus literarios?», preguntó con una leve risita mientras el camarero servía el vino en copas. «Muy bien, gracias», respondió Penélope escuetamente. «Hoy he firmado un contrato con un nuevo autor prometedor». «Qué interesante», dijo con indiferencia Bridget, una mujer delgada con una expresión perpetuamente contrariada. Nunca trabajaba, prefería gastarse el dinero de su marido en tratamientos de spa y compras. «Philip y yo acabábamos de volver de Aspen. Una temporada de esquí deliciosa la de este año». Penélope asintió con la cabeza, sabiendo perfectamente que el viaje a Aspen lo habían pagado de su cuenta conjunta con Henry. Esos pequeños préstamos a los miembros de la familia Foster se habían convertido en algo habitual en los últimos años.
Victoria, la hermana menor de Henry, estaba, como de costumbre, casi ausente de la conversación, preocupada por su teléfono. Morena, esbelta y de ojos expresivos, podría haber sido hermosa si no fuera por la expresión de aburrimiento perpetuo de su rostro. En la treintena, se había casado 2 veces y divorciado otras 2, y ahora vivía de la pensión alimenticia de su segundo marido y de la ayuda temporal de su hermano, de nuevo pagada por Penélope. «Mamá, abre nuestro regalo». Philip deslizó hacia Silvia una gran caja rectangular envuelta en costoso papel dorado. Su suegra la desembaló con evidente placer y sacó un elegante jarrón de porcelana. «Es precioso», exclamó Silvia encantada, dándole la vuelta al jarrón entre las manos. «Es exactamente lo que quería para el salón. Gracias, queridos». Penélope bebió un sorbo de vino, ocultando una sonrisa. El jarrón era precioso, pero sabía a ciencia cierta que costaba la mitad que el pañuelo que le había regalado. Pero esa era la lógica de la familia Foster. Los regalos de parientes consanguíneos siempre se valoraban más, independientemente del coste o la calidad. «Sanam, aquí tienes mi regalo». Victoria se apartó del teléfono y le entregó a su madre una cajita. «Espero que te guste». La caja contenía unos pendientes con piedras semipreciosas, bonitos, pero claramente no eran de una joyería cara. Sin embargo, Silvia reaccionó como si hubiera recibido joyas de la realeza. «Son preciosos. Siempre has sabido elegir lo que me sentaba bien». El camarero se acercó a la mesa y pidieron. Richard eligió los platos más caros del menú, entre ellos langosta y caviar negro. Penélope calculó mentalmente el importe aproximado de la cuenta y arrugó la nariz. Sin embargo, hoy no importaba. «¿Cómo va tu novela, Henry?», preguntó Richard cuando el camarero se marchó. «Estoy seguro de que va a ser un auténtico éxito de ventas». Henry se reclinó en su silla como un genio literario reconocido. «Es un trabajo en curso. Estoy en la fase en la que necesito sumergirme en el material. Es un proceso complejo. No todo el mundo es capaz de comprender su profundidad». Esta respuesta la ha oído Penélope al menos 100 veces en los últimos 3 años. Siempre que alguien le preguntaba por su carrera como escritor, Henry soltaba una perorata similar, llena de frases altisonantes y carente de detalles concretos. Mientras tanto, lo único que escribía eran comentarios en las redes sociales y cartas furiosas a los editores que rechazaban su único libro. «El proceso creativo requiere unas condiciones especiales», añadió Silvia con sentido, mirando a Penélope. «Es importante que el escritor no se distraiga con las trivialidades de la vida cotidiana». Esta frase también le resultaba familiar. Tareas domésticas incluía pagar facturas, cocinar, limpiar la casa y ganar dinero. Todas las cosas que Penélope hacía mientras Henry estaba inmerso en lo material. «Muy cierto», Richard se dio cuenta. «Pocas personas hoy en día pueden entender y apoyar el verdadero talento. La mayoría de la gente está demasiado centrada en el dinero y la carrera». Esta frase iba dirigida exclusivamente a Penélope, que en opinión de su suegro era culpable de estos pecados: el deseo de independencia financiera y el crecimiento profesional. «El mundo editorial está pasando por un mal momento ahora mismo», añadió Bridget. «Todo el mundo persigue proyectos comerciales, olvidándose de la verdadera literatura». Penélope reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Bridget nunca había leído nada más sofisticado que las revistas de moda, pero siempre había tenido una opinión sobre el arte elevado. «¿Hablando de proyectos comerciales?», dijo Henry despreocupadamente, volviéndose hacia Penélope. «No te importará que utilice nuestra casa de campo para un retiro creativo el mes que viene, ¿verdad? Necesito trabajar completamente aislado del ajetreo de la ciudad». Penélope casi se atraganta con el vino. «Nuestra casa de campo la compró con su dinero, ganado antes de conocer a Henry. La conservó como refugio personal y nunca la incluyó en la copropiedad. Podemos hablar de ello más tarde», respondió ella con serenidad. «El chico necesita espacio para crear», dijo Silvia con rotundidad, como si el asunto ya estuviera resuelto. El camarero trajo los aperitivos y durante un rato la conversación giró en torno a la calidad de la comida. Penélope comió en silencio, observando a Henry, que parecía más preocupado por su teléfono que por comunicarse con su familia. Se dio cuenta de que revisaba subrepticiamente sus mensajes, sonriendo ligeramente cada vez. Sin duda estaba enviando mensajes a Laura, su amante. A Penélope no se le escapó la ironía de la situación.
Sentado a la misma mesa que su esposa, estaba flirteando con otra mujer sin el menor sentimiento de culpa o vergüenza. ¿Y cómo va tu trabajo, Penélope?, preguntó Victoria de repente, apartando la vista de su propio teléfono. He oído que has firmado un contrato con un nuevo autor. Victoria era probablemente la menos hostil de todos los Foster. Sí, con Alan Clark. Su última novela ha ganado el premio Booker y estamos planeando... ¿Alan Clark?, la interrumpió Henry, interesándose por primera vez en la conversación. ¿El que escribió Sombras sobre el lago? Penélope asintió, notando el cambio en el rostro de su marido. Henry siempre había sentido envidia de los escritores de éxito, especialmente de los que trabajaban en el género del thriller psicológico, similar al suyo. No sé qué encuentran los críticos en su obra, dijo Henry con desdén. Estilo superficial, giros argumentales predecibles, típica literatura comercial. Su último libro vendió 1 millón de ejemplares solo en Estados Unidos, dijo Penélope en voz baja, y recibió muy buenas críticas. Las cifras de ventas no dicen nada sobre el mérito artístico, replicó Henry. Al fin y al cabo, Dan Brown vende bien. Penélope guardó silencio. No tenía sentido recordarle que el único libro de Henry apenas había vendido 3,000 ejemplares, la mayoría de ellos comprados por sus padres para distribuirlos entre amigos y conocidos. Henry tiene un enfoque completamente distinto de la literatura, intervino Silvia defendiendo a su hijo. No sigue las modas ni la opinión de la multitud. Su obra requiere un lector especial que sepa apreciar la profundidad y la originalidad. Penélope tomó otro sorbo de vino, sin contestar nada. 5 años de matrimonio le habían enseñado a elegir sus batallas, y discutir sobre los méritos literarios de la obra de Henry era una batalla perdida, al menos dentro de la familia Foster. Llegaron los platos principales, exquisitos y caros, tal y como Penélope había esperado. Richard cortó un filete que costaba más que el salario diario de un americano medio. Hablando de dinero, comenzó despreocupadamente, dirigiéndose a Penélope. Silvia y yo estamos pensando en hacer un pequeño crucero el próximo otoño, por el Mediterráneo 15 días. Supongo que tú y Henry podríais ayudarnos con los billetes. Penélope casi soltó una carcajada. Un pequeño crucero, en la jerga de Foster, significaba viajar en primera clase, con los camarotes más caros y todos los extras. Y por supuesto, Henry no podía ayudar. Todo el dinero tenía que salir de ella. Tal vez, respondió insegura, observando para sus adentros que en otoño los Foster tendrían que encontrar otra fuente de financiación para sus diversiones. No te importa, ¿verdad?, añadió Henry, cogiéndole la mano por primera vez aquella noche. Ya sabes cómo les gusta viajar a los padres, y me aseguraré de agradecértelo cuando termine la novela y consiga un adelanto. Penélope apenas se contuvo para no sacar la mano. Era una cantinela que había oído durante años. Promesas de venganza cuando por fin terminara la novela. Un asunto que aparentemente solo existía en la imaginación de Henry y su familia. Y a Bridget y a mí nos vendría bien un poco de ayuda, dijo Philip. Estamos teniendo dificultades financieras temporales con las reformas de la casa. Y yo necesito renovar mi vestuario para la temporada de primavera, añadió Victoria. ¿Podrías prestarme algo de dinero, Penny? Te lo devolveré en cuanto cobre la pensión. Penélope echó un vistazo a la familia Foster, que la miraba expectante, como polluelos hambrientos en un nido, con el pico abierto en busca de comida. Para ellos, ella no era más que un medio para llevar una vida cómoda, un cajero automático al que acudían siempre que necesitaban dinero. Ya veremos, dijo evasiva. Henry volvía a estar absorto en su teléfono, sonriendo al ver algo en la pantalla. Sus dedos se deslizaron rápidamente por el teclado, escribiendo un mensaje de respuesta. Ni siquiera intentó ocultar su entusiasmo por la correspondencia. Tan seguro estaba de la paciencia y la ceguera de su mujer. ¿Algo importante?, preguntó Penélope, señalando el teléfono. Solo asuntos de trabajo, respondió Henry con indiferencia, guardándose el aparato en el bolsillo. El editor quiere saber cómo van los nuevos capítulos. ¿El domingo por la noche? Penélope enarcó una ceja sorprendida. Los verdaderos profesionales no se toman días libres, la interrumpió Henry con una mirada irritada. Silvia cambió de tema. Por cierto, ¿has oído las noticias sobre los Thompson? Por fin su hijo se va a casar con una chica de buena familia. ¿Recuerdas el horror cuando quiso casarse con aquella camarera?
La conversación derivó hacia los cotilleos habituales sobre conocidos y vecinos. Penélope comió en silencio, observando cómo Henry comprobaba periódicamente su teléfono bajo la mesa, pensando que no se había dado cuenta. Llegaron los postres, una tarta para la cumpleañera y un surtido de pasteles para los demás. Silvia fingió avergonzarse de ser el centro de atención mientras los camareros entonaban el saludo tradicional, pero sus ojos brillaban de placer. «Pide un deseo, mamá», sonrió Henry, mientras ella se inclinaba para soplar las velas. «Deseo que mi talentoso hijo termine por fin su novela y obtenga el reconocimiento que se merece», anunció Silvia, lanzando una significativa mirada a Penélope. «Y que algunas personas apreciaran más el verdadero arte, no solo el éxito comercial». Penélope sonrió débilmente mientras daba un sorbo a su champán. Si tan solo su suegra supiera que en unos minutos su deseo se vería aún más incumplido de lo que había sido hasta ahora. El camarero se acercó a la mesa, mirando inquisitivamente a los invitados. «¿Puedo traerles café o licores?» «Sí, por favor», respondió Richard. «¿Coñac para los hombres y, supongo, licores para las damas?» El camarero se inclinó hacia Penélope, esperando su respuesta. Ella negó débilmente con la cabeza, rechazando el licor, pero luego, levantándose ligeramente, le susurró algo al oído. El hombre asintió levemente, lanzó una atenta mirada a Henry y se retiró. Penélope respiró hondo, intentando calmar su acelerado corazón. Aquel era el momento para el que llevaba semanas preparándose, el punto de no retorno, tras el cual su vida cambiaría para siempre. «¿Pasamos por otra ronda de platos?», sugirió Henry de repente, guardando el teléfono. «Las ostras estaban divinas, y no me vendría mal un poco de langosta». «¿Estás segura?», preguntó Bridget con delicadeza. «Creo que ya hemos pedido lo mejor del menú». «¿Por qué no?», Henry sonrió ampliamente. «Es una noche especial, el cumpleaños de mamá. Deberíamos celebrarlo como es debido». Llamó a otro camarero que andaba por allí. «Tráiganos otra botella de champán, la más cara, y quizá algunos de esos pequeños canapés con trufas». «Henry», empezó a decir Penélope, pero él le hizo un gesto con la mano. «No te preocupes por el dinero, cariño», le acarició la mano con indulgencia. «Acabas de recibir una comisión por ese negocio del que me hablabas». Silvia sonrió satisfecha. «Así es, Henry. Al fin y al cabo, tu mujer debe de estar contenta de poder agasajarnos. No todos los días tiene mi hijo la oportunidad de celebrar, como es debido, el cumpleaños de su madre». Penélope mantenía una expresión pétrea en el rostro. En 5 años de matrimonio, se había acostumbrado a que la familia Foster la viera únicamente como una fuente de financiación para sus caprichos. Pero hoy, la costumbre de Henry estaba jugando a su favor, encajando perfectamente en su plan. «Sabes, vamos a pedir ese especial de trufa y foie gras», dijo Philip con entusiasmo. «He oído que cuesta tanto como un ala de avión, pero ya que estamos aquí...» «Buena idea», dijo Henry sonriendo con suficiencia. «Puedes pedir lo que quieras esta noche. Mi mujer lo pagará todo, ¿verdad, querida?». La miró con aquella sonrisa falsa que Penélope había aprendido a reconocer en su primer año de matrimonio. La sonrisa de un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería sin ningún esfuerzo. La familia Foster murmuró con aprobación. Richard incluso le dio una palmada en el hombro a su hijo, como si hubiera hecho algo heroico y no solo hubiera trasladado la carga económica a su esposa una vez más. Victoria aplaudió como una niña entusiasmada ante un festín culinario. Incluso la habitualmente reservada Bridget se animó, estudiando el menú en busca de los artículos más caros. «Qué generoso eres, hijo», murmuró Silvia mirando a Henry con adoración. «Siempre supo cómo complacer a mamá». Penélope permaneció en silencio, observando el espectáculo con indiferente interés, como si estuviera viendo una obra aburrida cuyo final ya conocía. Una extraña sensación crecía en su interior. Una mezcla de rabia, fatiga y, sorprendentemente, alivio. Todo acabaría pronto. Los camareros empezaron a traer la comida y la bebida que la familia había pedido. La mesa rebosaba de viandas exquisitas, la mayoría de las cuales permanecían intactas. Los Foster disfrutaban más del hecho de pedir platos caros que de su sabor. «Es bueno que mi hijo tenga una esposa tan exitosa», comentó Silvia con fingida cortesía, dirigiéndose a los demás invitados en lugar de a Penélope. «Por supuesto, una agencia literaria no es la carrera más prestigiosa, pero paga bien, y Henry necesita tiempo y calma para crear una verdadera obra maestra».
No todo el mundo entiende lo que significa ser una persona creativa, dijo Henry volviendo a consultar su teléfono subrepticiamente por debajo de la mesa. La mayoría de la gente está confinada a una mentalidad que va de sueldo en sueldo. Penélope sintió que sus labios se curvaban involuntariamente en una sonrisa. La ironía de la situación era tan evidente que casi la hizo reír a carcajadas. Henry, que no había ganado un céntimo en 5 años, estaba hablando de la naturaleza realista de las personas que viven de cheque en cheque. En ese momento, el mismo camarero al que Penélope había susurrado su petición se acercó a la mesa. Tosió con delicadeza, atrayendo la atención de la concurrencia. Disculpe, pero la señora Foster desea hacer un anuncio antes del postre, dijo. Todas las miradas se volvieron hacia Penélope. Silvia frunció el ceño, claramente descontenta de que su cuñada intentara acaparar la atención en el día de su cumpleaños. Henry parecía bastante desconcertado. En sus años de matrimonio, Penélope rara vez había tomado la iniciativa en los acontecimientos familiares, prefiriendo permanecer en la sombra. ¿Un anuncio?, intervino Richard. ¿Qué anuncio? Espero que sea algo bueno, dijo Silvia con una sonrisa tensa. ¿Quizá un aumento de sueldo o un ascenso? Penélope se levantó tranquilamente de su asiento y sintió que su temblor interior se calmaba. Extrañamente, pero en aquel momento crucial, sintió una calma sin precedentes, como si por fin se estuviera despojando de un peso insoportable sobre los hombros. Gracias a todos por su atención, comenzó con voz firme. Tengo algunas noticias que me gustaría compartir hoy con ustedes. Se detuvo un momento y observó los rostros de los presentes. Silvia parecía molesta. Richard golpeaba la mesa con los dedos con impaciencia. Philip y Bridget intercambiaban miradas aburridas. Victoria apartaba la vista del teléfono, mostrando un interés poco común. Y Henry la miraba con esa expresión condescendiente que tanto odiaba. En primer lugar, continuó Penélope, me gustaría anunciar un logro profesional. Hoy he firmado un contrato exclusivo con Alan Clark. ¿El Alan Clark?, aclaró Philip, interesándose por ella por primera vez aquella noche. Sí, el autor de Sombras sobre el lago, ganador del premio Booker, confirmó Penélope, sin mirar a Henry, pero percibiendo claramente el cambio en su expresión. Es uno de los contratos más importantes de mi carrera. Oh, qué bien, murmuró Silvia, claramente poco impresionada. Pero cariño, podrías contármelo más tarde. Ahora estamos celebrando mi cumpleaños. Esa es solo la primera noticia, continuó Penélope con una leve sonrisa. Tengo otros anuncios que hacer, pero antes me gustaría preguntarle a Henry, ¿cuánto tiempo llevas saliendo con Laura Pierce? Fue como si el restaurante se hubiera sumido en el vacío. El sonido de los cubiertos, la música tranquila, incluso la respiración de los presentes. Todo pareció detenerse en un instante. Henry se quedó helado con la copa de champán a medio camino de la boca y la cara color ceniza. ¿Qué? Exclamó. ¿De qué demonios estás hablando? Penélope sacó despreocupadamente un sobre de su bolso, del que extrajo varias fotografías y las extendió sobre la mesa frente a ella. Laura Pierce, editora asociada de Verity Press, dijo en un tono suave, como si estuviera leyendo un informe comercial. Según estas fotos tomadas durante el último mes, te reúnes en su piso al menos 3 veces por semana. Normalmente los martes, jueves y sábados, cuando tengo reuniones programadas con clientes. En las fotos, Henry y una joven con un corte de pelo corto entraban cogidos de la mano en la entrada de un edificio de apartamentos. Otras fotos los mostraban en un balcón, besándose, abrazándose, sin ocultar claramente sus sentimientos. ¿De dónde has sacado esto?, resolló Henry, mirando las fotos con horror. Un detective privado, respondió Penélope con sencillez. Lo contraté hace un mes, después de observar un comportamiento extraño. Estas fotos son solo una pequeña parte de las pruebas que ha reunido. Debe de haber algún error, intervino Silvia, tratando desesperadamente de salvar la situación. Henry se reúne con esta mujer por asuntos de trabajo. Es su editora, ¿verdad, Henry? Sí, claro, asintió él apresuradamente. Es solo una reunión de trabajo. Penélope lo había entendido todo mal. Penélope sacó con calma otra fotografía del sobre y la colocó encima de las otras. Mostraba a Henry y Laura besándose apasionadamente en la puerta del piso de ella.
con la mano de Henry claramente debajo de la blusa de la mujer. Un formato muy poco habitual para una reunión de trabajo, dijo Penélope con un toque de ironía. Pero estamos divagando. Tengo que hacer otro anuncio. Sacó un segundo sobre de su bolso, un sobre más grueso y de aspecto más formal. Esta mañana he firmado la demanda de divorcio, dijo mirando directamente a Henry a los ojos. Aquí están todos los papeles, incluido el acuerdo preliminar de división de bienes. Mi abogado se aseguró de que todo estuviera conforme a la ley. El restaurante volvió a sumirse en un silencio ensordecedor. Silvia se puso tan pálida que parecía a punto de desmayarse. Richard parecía como si le hubieran dado una patada en la barbilla. Philip y Bridget intercambiaron miradas preocupadas, y Victoria se limitó a mirar a Penélope con la boca abierta, olvidándose incluso de su preciado teléfono. «No puedes hacer esto», susurró finalmente Henry, mirándola con incomprensión. «No puedes simplemente... y acabar así». «Puedo», replicó Penélope con calma, «y lo estoy haciendo». «Pero mi novela», exclamó Henry, como si eso fuera un argumento válido. «Ya casi la he terminado. Unos meses más y estará lista. Nos aseguraremos de recuperar todo el dinero que hemos invertido». Penélope sonrió con tristeza. «Henry, en nuestros 5 años de matrimonio, no has escrito ni una sola línea. Tu novela casi terminada solo existe en tu imaginación y en las fantasías de tu familia». «Eso no es cierto», intervino Silvia con la voz temblorosa por la indignación. «Mi hijo es un escritor con talento. Solo necesita tiempo y estímulo. Lo que estás haciendo ahora es una traición». «No, Silvia», sacudió Penélope con la cabeza. «La traición fue que tu hijo me engañara con otra mujer mientras yo pagaba todos sus gastos. Fue una traición que mintiera sobre su trabajo durante años. La traición fue que todos me tratarais como a un cajero automático, sin mostrar ni un ápice de gratitud o respeto». Desvió la mirada hacia Henry. «Una última cosa que quería que supierais. Henry pagará la cuenta de esta noche». «¿Qué?». Henry se rió nerviosamente. «Pero no tengo tanto dinero, ya lo sabes». «Lo sé», asintió Penélope. «Por eso me aseguré de que tuvieras un incentivo para encontrarlo. Esta tarde he bloqueado nuestras tarjetas de crédito conjuntas y he borrado mi nombre de todas las cuentas que podías utilizar. He avisado a la dirección del restaurante de que hay que pagar la cuenta antes de que abandones el establecimiento». Henry se puso aún más pálido al darse cuenta de la magnitud del desastre. «No puedes hacerlo», susurró. «Es... es... son las consecuencias de tus propios actos», terminó Penélope por él. «Te sugiero que pidas dinero a tus padres. O tal vez a tu amante». Se levantó de la mesa, sintiéndose inusualmente ligera por todo el cuerpo. «Silvia, feliz cumpleaños otra vez», dijo con una leve inclinación de cabeza hacia su suegra. «Espero que pases una velada memorable». Con estas palabras, Penélope se dio la vuelta y se dirigió a la salida del restaurante. Detrás de ella podía oír el rumor de voces. Silvia exclamando indignada. Richard exigiendo una explicación. Henry aparentemente intentando alcanzarla, pero siendo detenido por un camarero que le recordó la factura impagada. Al salir, Penélope respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Las manos le temblaban ligeramente y el corazón le latía más deprisa de lo habitual, pero en general se sentía sorprendentemente tranquila. 5 años de humillaciones, compromisos y paciencia silenciosa habían terminado con un acto decisivo. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. Mientras esperaba el coche, Penélope contempló el cielo estrellado de Gainesville. La noche primaveral era sorprendentemente clara, y las estrellas parecían especialmente brillantes, como si aprobaran su decisión de empezar una nueva vida. Su teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Henry. «No puedes hacerme esto. Tenemos que hablar. Te quiero». Penélope sonrió con tristeza. Esa frase, «te quiero», solo había aparecido en su comunicación en momentos críticos, cuando Henry necesitaba obtener algo de ella o compensar otra transgresión. Ahora las palabras sonaban especialmente falsas. Ella no contestó. Se limitó a borrar el mensaje. El taxi se detuvo y Penélope dio la dirección de su casa, señalando mentalmente que también cambiaría pronto. No iba a quedarse en la casa donde había pasado 5 años de un matrimonio infeliz. El conductor encendió la radio y el habitáculo se llenó de suaves sonidos de jazz. Penélope se reclinó en el asiento
mirando por la ventanilla las luces de la ciudad. Lo desconocido estaba delante, pero no le causaba miedo, solo expectación por la libertad y las nuevas posibilidades. El taxi giró por una calle familiar bordeada de cerezos en flor. En unos minutos estaría en casa, donde comenzaría el proceso de separar su vida de la de Henry. No sería fácil, pero esta noche había demostrado que era capaz de actuar con decisión. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Victoria la que llamaba. Penélope dudó un momento, pero luego rechazó la llamada. Fuera lo que fuese lo que la hermana de Henry quería decirle, podía esperar hasta mañana. Hoy quería estar a solas consigo misma y con sus pensamientos, dándose cuenta de que por fin había roto el círculo vicioso en el que había vivido durante tanto tiempo. El taxi se detuvo frente a una casa de estilo colonial de 2 plantas. Penélope pagó al conductor y caminó lentamente por el pasillo hasta la puerta principal. La casa estaba a oscuras. No había dejado ninguna luz encendida al salir para su reunión con Alan y la posterior cena con los Foster. Penélope sacó las llaves y se quedó paralizada en el umbral, sintiéndose de repente incómoda. Por lo general, en esta época del año las luces del jardín se encendían automáticamente al oscurecer, pero ahora la parcela estaba sumida en la oscuridad. Tal vez se habían fundido las bombillas o se había activado un fusible. Penélope entró en la oscura casa y pulsó el interruptor de la luz. La luz inundó el vestíbulo, revelando su perfecto orden. Los zapatos impecablemente colocados en una estantería, los abrigos colgados con pulcritud, ni una mota de polvo en la consola de caoba. Ella siempre había mantenido aquel orden, incluso cuando Henry tiraba sus cosas por todas partes, como marcando territorio. Algo no iba bien. La casa parecía más silenciosa que de costumbre, como si acechara, ocultando algún secreto. Penélope entró en el salón, con los tacones repiqueteando en el suelo de madera. También allí todo parecía intacto. Las revistas apiladas en la mesita, los cojines del sofá mullidos, las persianas medio bajadas, tal como las había dejado aquella mañana. Y sin embargo, había una sensación de vacío en el aire. Penélope no podía explicarlo racionalmente, pero años de trabajo con manuscritos le habían enseñado a confiar en sus instintos. También los textos a veces parecían impecables a primera vista, pero un editor experimentado siempre podía percibir que faltaba algo. Subió al primer piso y se asomó al dormitorio. Aquí la desarmonía era evidente. El armario de Henry estaba abierto, algunas perchas colgando huérfanas y los cajones de la cómoda arrancados. Estaba claro que había hecho las maletas con prisas. Penélope se acercó a su cómoda y sacó el cajón superior. Allí estaba el joyero, pero cuando lo abrió, el corazón le dio un vuelco. El collar de perlas de la abuela había desaparecido. Revisó el resto de sus joyas. Los pendientes de plata que sus padres le habían regalado por su graduación también habían desaparecido, al igual que la pulsera de oro de su madre. Sintió una fría rabia. Eran cosas de poco valor material, pero para ella eran un recuerdo muy querido de sus padres, que habían muerto en un accidente de coche hacía 3 años. Henry lo sabía y se las había llevado de todos modos, no las costosas joyas de diseño que ella misma se había comprado. Penélope se hundió lentamente en el borde de la cama, tratando de calmarse. Respira, respira. Cerró los ojos, recordando la técnica de meditación que había aprendido en los difíciles meses posteriores a la muerte de sus padres. Inhalar 4 veces, aguantar 7 y exhalar 8. Era un acto típico de Henry, mezquino, calculado para infligir dolor. Recordó cómo había derramado accidentalmente café sobre el manuscrito en el que ella había estado trabajando toda la noche. Cómo había olvidado transmitir un mensaje importante de un cliente, haciendo que ella casi perdiera un gran negocio. No le había dirigido la palabra durante semanas después de que ella se negara a financiar su retiro de escritor en París. Pero ahora su mezquina venganza también tenía un fin práctico. Henry necesitaba dinero. Después del fiasco de esta noche en el restaurante, tenía que pagar la cuenta de alguna manera y, obviamente, esperaba vender o empeñar sus joyas. Penélope se levantó y recorrió metódicamente la casa, evaluando los daños. Había desaparecido su colección de primeras ediciones de literatura clásica, incluido un ejemplar firmado de Matar a un ruiseñor, regalo de 25 años de su padre. También habían desaparecido las cucharas de plata antiguas que habían pertenecido a su bisabuela,
y una pequeña acuarela de un pueblo inglés que su madre había traído de un viaje a los Cotswolds. Todo lo que tenía valor sentimental para ella había sido cuidadosamente seleccionado y robado. Lo único que quedaba intacto eran las cosas que ella misma había adquirido cuando ya estaba casada con Henry, como si él las considerara en cierto modo suyas por derecho. De vuelta en el dormitorio, Penélope sacó el teléfono del bolso. La pantalla se iluminó con una notificación de 10 llamadas perdidas. 3 de Henry, 4 de Silvia, 2 de Victoria y una de Richard. También había algunos mensajes. Penny, ¿qué te pasa? Tenemos que hablar, de Henry. Es un malentendido. Henry te lo explicará todo si le das una oportunidad. De Silvia. Estás cometiendo un gran error. Piensa en el futuro. De nuevo de Henry. Penélope borró todos los mensajes sin terminar de leerlos y silenció el sonido del teléfono. Ahora necesitaba el silencio para ordenar sus pensamientos y planificar sus próximos pasos. Sacó una maleta grande del armario y empezó a empaquetar metódicamente lo esencial: ropa de trabajo, artículos de aseo, documentos. Mañana llamaría a un agente inmobiliario y empezaría a buscar un nuevo piso. De momento, podía quedarse en un hotel. Mientras Penélope guardaba sus cosas, los recuerdos la invadían. Aquí conoció a Henry en un festival literario, un joven escritor guapo, ingenioso y entusiasta cuya primera novela había recibido varias críticas favorables. Aquí está su primera cita en un pequeño restaurante italiano, donde él se muestra encantadoramente avergonzado cuando el camarero le derrama vino sobre la camisa. Aquí está él leyéndole extractos de su nueva novela, y sus ojos brillan de inspiración. ¿Dónde y cuándo se torció todo? Quizá el día en que aparecieron las primeras críticas mordaces de su libro, o cuando las ventas fueron muy inferiores a las expectativas, o tal vez antes, cuando se dio cuenta de su falta de sinceridad, de su capacidad para manipular a la gente, pero prefirió ignorarlo, cegada por el amor. Penélope suspiró y se dobló la blusa. Si era sincera consigo misma, siempre había visto las señales de advertencia. Henry siempre había sido demasiado encantador, demasiado perfecto, como un personaje de una película romántica. Había dicho exactamente lo que ella quería oír, como si hubiera leído de antemano el guión de su vida. Y entonces, después de la boda, comenzó el lento y casi imperceptible proceso de cambio. Henry se volvió irritable cuando se trataba de su escritura. Empezó a criticar su trabajo, a ridiculizar a sus clientes, a quejarse de la falta de tiempo para escribir debido a las obligaciones domésticas que él mismo eludía. Cada contrato exitoso de Penélope no le causaba orgullo, sino envidia y resentimiento. Y poco a poco Penélope empezó a adaptarse a él, a hablar más bajo, a exigir menos, a trabajar más para asegurarse una vida cómoda mientras Enrique creaba. Empezó a censurarse a sí misma, evitando mencionar sus éxitos profesionales para no herir su frágil ego. Aprendió a anticiparse a su estado de ánimo y a modificar su comportamiento en consecuencia. Las cosas de la maleta se agotaban, al igual que los recuerdos, que ahora parecían tenues fotogramas de una vieja película. Penélope subió la cremallera y dejó la maleta junto a la puerta. De repente, el timbre cortó el silencio de la casa. Penélope se quedó inmóvil, escuchando. ¿Quién podría ser a estas horas? Bajó tranquilamente las escaleras y se dirigió a la puerta, pero no tenía prisa por abrirla. «Penny, ¿estás en casa?» «Soy Victoria», se oyó una voz detrás de la puerta. «Abre, por favor. Solo quiero hablar». Penélope vaciló. De toda la familia Foster, Victoria era quizá la menos desagradable. Egoísta y mimada, sí, pero no rencorosa como su madre, ni agresiva como su padre. «Penny, por favor, estoy sola, te lo juro». Con un fuerte suspiro, Penélope abrió la puerta. Efectivamente, Victoria estaba en el umbral, con un aspecto inusualmente desaliñado y agitado. «¿Puedo pasar?», preguntó mirando nerviosa por encima del hombro. Penélope se apartó en silencio y la dejó pasar. Entraron en el salón y Victoria se tumbó en el sofá, frotando la correa de su bolso de diseño. «¿Quieres un té?», preguntó Penélope, más por cortesía que por hospitalidad. «No, gracias», dijo Victoria negando con la cabeza. «No tardaré. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Después de lo que pasó en el restaurante, estoy bien», respondió Penélope secamente. «Incluso mejor que antes». Victoria se removió inquieta en el sofá.
Mira, Penny, sé que Henry puede ser difícil a veces, y quizá cometió un error con esa... ¿Cómo se llama? Laura. Sí, con Laura, asintió Victoria. Pero no puedes darle otra oportunidad. Él te quiere de verdad. Es solo que ahora está en una crisis creativa y necesita apoyo, no juicios. Penélope enarcó las cejas, sorprendida. ¿Apoyo? Llevo 5 años apoyándole, Victoria. Emocionalmente, económicamente, profesionalmente. He aguantado su mal humor, su pereza, su ingratitud. Incluso toleré a su familia, que me trataba como a un cajero automático y no como a un ser humano. Victoria se sonrojó ligeramente. Eso no es cierto. Siempre te hemos tratado bien. ¿Lo hemos hecho? Penélope sonrió con amargura. Tu madre nunca ocultó su desprecio hacia mí. Tu padre me trataba como a una patrocinadora gratuita de vuestro entretenimiento familiar. ¿Y a ti? ¿Cuántas veces me has pedido prestado dinero que nunca me has devuelto? Iba a devolvértelo, se defendió Victoria. Es que aún no he tenido la oportunidad. Por supuesto, asintió Penélope. Ahora dime sinceramente, ¿de verdad te importa mi bienestar? ¿O estás aquí porque temes perder tu fuente de financiación? Victoria parecía realmente dolida. Eso no es justo, Penny. Estoy aquí porque me preocupáis los dos. Henry está en un estado terrible ahora mismo. Dice que no puede vivir sin ti. ¿Y dónde está ahora este marido sufriente? En casa de sus padres, admitió Victoria a regañadientes. Él tomó unas copas después del restaurante. Penélope negó con la cabeza. Y por supuesto, él mismo no pudo venir, porque estaba un poco borracho. Conveniente. Dime, Vicky, ¿te ha explicado dónde han ido a parar mis joyas? ¿Las que me regalaron mis padres? Victoria parpadeó incomprensiblemente. ¿Qué joyas? Las que ha robado hoy de esta casa mientras yo estaba reunida con un cliente, explicó Penélope con paciencia. Un collar de perlas de mi abuela, pendientes de plata de mis padres, una pulsera de oro de mi madre. También libros raros y reliquias familiares. No sé nada de eso, murmuró Victoria, bajando los ojos. Quizás sea un malentendido. ¿Un malentendido como su aventura con Laura Pierce? Ironizó Penélope. ¿O como su novela casi terminada, en la que supuestamente lleva trabajando 3 años? Victoria permaneció en silencio, frotándose la correa del bolso. Era evidente que no sabía qué decir. Finalmente levantó la vista. ¿Y si cambia? ¿Y si realmente termina la aventura, consigue un trabajo, se vuelve mejor? Entonces me alegraría por él, respondió Penélope con sinceridad. Pero seguiremos sin estar juntos. Ese matrimonio no terminó hoy, Vicky. Murió lentamente, a lo largo de muchos años. Por fin encontré la fuerza para admitirlo. El teléfono de Penélope vibró. Otra llamada de Henry. Lo ignoró, pero Victoria se fijó en el nombre que aparecía en la pantalla. Por favor, al menos habla con él, suplicó. Dale la oportunidad de explicarse. ¿Explicarse de qué? Preguntó Penélope. ¿Su engaño, sus mentiras, sus robos, o la forma en que él y el resto de tu familia me han utilizado durante años? Victoria parecía avergonzada. No toda la familia. Yo nunca. Nunca me trataste tan mal como tus padres, convino Penélope. Pero tú nunca te pusiste de mi parte, Vicky. Viste cómo me trataban y te callaste. Dejaste que tu hermano me manipulara e incluso le ayudaste a hacerlo. Victoria se levantó, con el rostro pálido. No pretendía... No pensaba... Esa es la cuestión, dijo Penélope en voz baja. Ninguno de vosotros pensó en mí como una persona viva con sentimientos. Yo solo cumplía una función: mantener a Henry para que pudiera crear. Y cuando dejé de cumplir esa función, todos os pusisteis en mi contra. Eso no es cierto, susurró Victoria, pero en sus ojos había comprensión de la verdad. Lo siento, Vicky, suspiró Penélope. Realmente esperaba que pudiéramos ser una familia de verdad, pero tu familia nunca me aceptó, y ahora tengo que seguir adelante. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Silvia la que llamaba. Penélope silenció el sonido y colgó la pantalla del aparato. ¿Qué le digo a Henry?, preguntó Victoria tras una larga pausa. Dile que todas las comunicaciones posteriores deben pasar por mi abogado, respondió Penélope con firmeza.
Y que si no me devuelve las joyas y las reliquias familiares, lo denunciaré a la policía. Victoria sintió nerviosa, sin esperarse tanta firmeza. Y dile también que esto es realmente el final, Vicky. No una crisis temporal, no una pausa para reflexionar. El final. He pedido el divorcio y no voy a cambiar de opinión. Estará destrozado, murmuró Victoria. Estará bien, dijo Penélope secamente. Te tiene a ti, a su familia. Y a Laura, por supuesto. Victoria se movió incómoda de un pie a otro. ¿Y qué va a pasar con nosotras? Quiero decir, al fin y al cabo, llevamos 5 años siendo una familia. Penélope la miró con una sonrisa triste. Nunca me consideraste parte de tu familia, Vicky. Yo era una intrusa a la que toleraban por culpa de Henry. Ahora que él saldrá de mi vida, no hay razón para mantener una relación. Victoria parecía realmente entristecida. Te echaré de menos, Penny. Echarás de menos el dinero que te presté, la corrigió Penélope, pero sin enfado, limitándose a constatar el hecho. No es justo, objetó Victoria en voz baja. Realmente valoraba nuestra compañía. Tal vez se encogió de hombros Penélope. Pero ahora mismo necesito trazar límites claros con toda la familia Foster. Forma parte de mi curación. Victoria asintió, aceptando la derrota. Lo comprendo. Solo cuídate, ¿vale? Lo haré. Penélope sonrió sinceramente por primera vez en toda la noche. Y tú también, Vicky. Quizá este divorcio te sirva para reflexionar sobre tu propia vida y la dependencia de otras personas. Victoria no contestó nada, pero su mirada decía que las palabras de Penélope habían tocado alguna fibra de su alma. Asintió brevemente y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió. Henry puede ser impredecible cuando se enfada. Tened cuidado. Las palabras sonaron como una advertencia, y Penélope sintió un escalofrío que le recorría la espina dorsal. ¿Qué quieres decir? Ten cuidado, repitió Victoria y salió rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Penélope se quedó en el pasillo, reflexionando sobre el extraño final de la conversación. ¿Qué había querido decir Victoria? ¿Que Henry podía ser peligroso? ¿O que era capaz de venganzas aún más mezquinas que robar joyas? Volvió al salón y miró el teléfono. 3 llamadas perdidas más de Henry y 5 mensajes nuevos, todos en la misma línea. Amenazas, súplicas, acusaciones, promesas de arreglar las cosas. Penélope borró los mensajes sin leerlos y bloqueó el número de Henry. Luego hizo lo mismo con los números de Sylvia, Richard y Philip. Tras dudarlo un poco, dejó desbloqueado el número de Victoria, tal vez por sentimentalismo o por sentido práctico. Victoria podría ser una fuente de información útil sobre los planes de Henry. Mirando el reloj, Penélope decidió que era demasiado tarde para ir al hotel. Pasaría la noche en casa y mañana por la mañana buscaría un nuevo alojamiento. Subió las escaleras, cerró la puerta del dormitorio y empujó el pesado sillón contra la puerta. El sol de la mañana proyectaba un cálido resplandor sobre el nuevo piso de Penélope. El amplio salón de techos altos y ventanas panorámicas daba a un tranquilo patio con una fuente y viejos plátanos. El interior minimalista y de colores claros creaba una sensación de espacio y libertad, justo lo que ella necesitaba en aquel momento. Había pasado una semana desde aquella memorable velada en el Four Seasons. Una semana llena de preocupaciones, decisiones y nuevos comienzos. Penélope había encontrado el piso sorprendentemente rápido, como si el propio destino la empujara al cambio. La mudanza duró solo 3 días, gracias a la ayuda de compañeros y profesionales de la mudanza. Había decidido no llevarse temporalmente las pertenencias que quedaban en la antigua casa, encargando a su abogado que las incluyera en el proceso de división de la propiedad. Penélope estaba sentada ante la mesa de cristal del mirador, revisando contratos y tomando notas en su cuaderno. Su colaboración con Alan Clark avanzaba rápidamente. Su nueva novela había causado un gran revuelo entre los editores, y ahora estaba negociando con 3 grandes editoriales, que le ofrecían condiciones cada vez más favorables. El teléfono vibró y llegó un mensaje de la asistente de Maggie. Williams, de Hampton Publishing, ha subido la oferta otro 15%. Quiere una respuesta hoy. Penélope sonrió. Era la tercera ronda de aumentos de oferta y sabía que podía sacar aún más provecho de la situación. Alan Clark estaba en la cima de su popularidad en ese momento. Su nombre garantizaba a la editorial no solo sólidas ventas, sino también la atención de la crítica
y posiblemente prestigiosos premios literarios. Dile que estamos considerando todas las ofertas hasta mañana por la mañana. Amable pero firme, le contestó. Tras colgar el teléfono, Penélope cogió una taza de té frío. Este acuerdo sería uno de los más importantes de su carrera, y sin duda, el más significativo para su agencia, Gray Literary. Quizá había llegado el momento de ampliar su plantilla, contratar a otro ayudante e incluso plantearse abrir una pequeña sucursal en la costa oeste. La vida parecía asentarse con sorprendente rapidez. Por supuesto, el divorcio aún no había concluido y los trámites legales llevaban su tiempo. Como era de esperar, Henry se opuso a todo, desde el reparto de bienes hasta las obligaciones financieras. A través de su abogado, incluso exigió una pensión alimenticia, alegando que era un cónyuge económicamente dependiente. Pero Penélope estaba preparada para ello y había consultado de antemano con el mejor abogado especializado en derecho de familia de Gainesville. El teléfono volvió a cobrar vida. Esta vez era David Campbell, su viejo amigo y colega de River Press. Penny, hola. ¿Cómo le va a la gente más formidable de la ciudad? Su alegre voz sonó a través del auricular. David, sonrió Penélope involuntariamente. Todo va bien. No me digas que también quieres hacer una oferta por Clark. Estás especializado en ciencia ficción popular. No, no, se rió David. Te llamo por otra cosa. Tú. Henry se puso en contacto conmigo ayer. Penélope se tensó. ¿Qué quería? Sobre todo quejarse de ti, suspiró David. Contaba historias disparatadas sobre cómo habías saboteado su carrera de escritor y te habías apropiado indebidamente de sus ideas. Intentó convencerme de que no eras de fiar como agente. Penélope sacudió la cabeza. ¿Y te lo creíste? Penny, por el amor de Dios. David se indignó. Nos conocemos desde hace 15 años. Siempre supe que tu marido era un tipo problemático. Francamente, me preguntaba cómo te llevabas con él. Carol y yo incluso hicimos apuestas sobre cuándo verías por fin la luz. ¿Qué? Penélope sintió una mezcla de sorpresa y vergüenza. ¿Hablabais de mi matrimonio? No te ofendas, pero tu matrimonio ha sido tema de discusión entre muchos en el mundo editorial, señaló David con cautela. Henry tiene fama de ser, digamos, de hombre difícil. Tras la publicación de su libro, varios editores se negaron a trabajar con él por sus expectativas exageradas y su comportamiento agresivo. Y entonces todo el mundo se enteró de que lo mantenías y aguantabas sus payasadas. Mucha gente se sorprendió. Penélope guardó silencio, digiriendo la información. Todos estos años mantuvo diligentemente la imagen de un matrimonio feliz. Ocultó los problemas, justificó a Henry delante de sus colegas. Y resulta que todos a su alrededor vieron la verdad. Te he llamado para advertirte de que parece estar llamando a todos tus conocidos, continuó David. Pero no te preocupes, nadie se lo está tomando en serio. Al contrario, ahora que por fin lo has dejado, mucha gente te está expresando su apoyo. Gracias, David, le agradeció Penélope sinceramente. De verdad, agradezco tu llamada y tu apoyo. De nada, Penny. Y si ese imbécil sigue intentando dañar tu reputación, no tienes más que decirlo. Todo el mundo editorial se pondrá de tu parte. Todos sabemos quién eres y lo que representas como profesional. Tras la conversación con David, Penélope permaneció inmóvil durante un rato, mirando por la ventana la fuente que jugaba bajo la luz del sol. Le invadió una extraña sensación, una mezcla de amargura al darse cuenta de su ceguera y de alivio al ver que la comunidad profesional estaba de su parte. Pasó todo el día trabajando. Penélope mantuvo 3 conferencias telefónicas, editó la sinopsis de un nuevo autor de ciencia ficción y elaboró un plan de promoción preliminar para el libro de memorias de una famosa actriz. Al anochecer se sentía agradablemente cansada, no como en los últimos meses de su matrimonio, sino con la saludable fatiga de un día productivo. Decidió salir a correr, un nuevo hábito que había adquirido desde que se había mudado. Riverside Park estaba a solo 2 manzanas de su casa y ofrecía excelentes senderos para correr a lo largo del río. Penélope se puso un chándal, se colgó el teléfono del brazo y salió del piso, esperando pasar media hora a solas consigo misma y sus pensamientos. La tarde era cálida y sin viento. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo de suaves rosas y naranjas. Penélope corre a un ritmo cómodo,
disfrutando de la sensación de movimiento y libertad. En sus auriculares sonaba el nuevo disco del grupo indie que había descubierto la semana pasada. Otro pequeño cambio en su vida. Henry solía ridiculizar sus gustos musicales, calificándolos de pop y primitivos, y Penélope se había acostumbrado poco a poco a escuchar música solo con los auriculares puestos o cuando estaba sola. En la segunda vuelta al parque, el teléfono que llevaba en el brazo vibró. Penélope echó un vistazo a la pantalla y se sorprendió al ver el nombre de su suegra. Sylvia Foster no había intentado ponerse en contacto con ella desde el incidente del restaurante, y Penélope empezaban a albergar la esperanza de que aquella página de su vida hubiera pasado para siempre. Se detuvo en el banco, pensando si responder. La curiosidad y una especie de sombría satisfacción se apoderaron de ella. Quería oír lo que la mujer que la había despreciado durante años tenía que decirle. «Hola». La voz de Penélope sonaba neutra. «Penélope, soy Silvia». La voz de su suegra sonó inusualmente insegura. «Espero no distraerte de algo importante». «He salido a correr», respondió Penélope brevemente. «¿Qué puedo hacer por usted?» Hubo una pausa, como si Silvia estuviera ordenando sus ideas. «Llamo por Henry». «No, no se encuentra bien». «Lo siento, pero no es mi problema». Intentó mantener la calma, aunque una oleada de irritación crecía en su interior. «He solicitado el divorcio, y todas las comunicaciones tienen que pasar por nuestros abogados». «No se trata del divorcio». La voz de Silvia sonaba desesperada. «Henry lleva una semana viviendo con nosotros. Se niega a buscar trabajo. Se pasa el día tumbado en su antigua habitación, bebiendo y mirando al techo. Richard ha intentado hablar con él, pero Henry se limita a soltar un chasquido o no contesta». «¿Y qué quieres de mí?», preguntó Penélope, adivinando ya la respuesta. «Quizá puedas hablar con él». La voz de Silvia sonaba inusualmente suplicante. ¿Explicarle que necesitaba seguir adelante, empezar una nueva vida? Penélope se rió a duras penas. Después de tantos años de abandono y juicio, ahora Silvia le pedía ayuda. La ironía de la situación era casi dolorosa. «Silvia, llevo 5 años intentando convencer a Henry de que consiga un trabajo y asuma la responsabilidad de su vida», respondió con calma. «Siempre me has dicho que no comprendía su naturaleza creativa ni le apoyaba adecuadamente. Ahora es tu responsabilidad». «Pero siempre has podido hablar con él», insistió Silvia. «Siempre te ha escuchado». «No, Silvia, nunca me ha escuchado», suspiró Penélope. «Fingía escucharme cuando quería algo de mí, sobre todo dinero, y luego seguía haciendo lo que quería». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Dijo que le habías robado la idea de la novela y se la habías dado a tu nuevo cliente. ¿Es eso cierto?» Penélope sintió que la sangre se le subía a las mejillas. «¿Qué? Eso es absurdo. Henry no tenía ninguna idea de novela, al menos ninguna que pudiera formular en los últimos 3 años. Y Alan Clark es un autor consagrado, con su propio estilo y sus propias ideas. Henry afirma haberte hablado del concepto de un thriller psicológico con elementos góticos, ambientado en una antigua finca familiar», continuó Silvia en tono acusador. «Y que tu nuevo cliente está escribiendo un libro con exactamente el mismo concepto». Penélope cerró los ojos contando hasta 10 para tranquilizarse. «Silvia, Henry nunca me ha hablado de nada parecido. Su única actividad como escritor en los últimos años ha sido quejarse de una crisis creativa y prometer que mañana se sentará a trabajar. Y aunque se le hubiera ocurrido algo así, no tiene nada de original. Thrillers psicológicos con elementos góticos se escriben por docenas, si no cientos. Pero es tan convincente», le tembló la voz a Silvia. «Nos enseñó unas notas, unos bocetos, que probablemente hizo ayer», dijo Penélope secamente. «Silvia, comprendo que te resulte difícil aceptar la verdad sobre tu hijo. Pero lo cierto es que Henry no ha escrito nada sustancial desde su primer libro. Solo ha fingido trabajar para justificar su ociosidad. Siempre ha sido demasiado dura con él». Reaparecieron las familiares notas de juicio en la voz de mi suegra. «Henry es una persona sensible y creativa. Necesita un trato especial, comprensión». «No, Silvia», la interrumpió Penélope con firmeza. «Henry necesita límites y responsabilidad. Exactamente lo que tú nunca le has dado. Has criado a un hijo que cree que el mundo se lo debe todo, sin pedir nada a cambio. Y ahora estás recogiendo los frutos». Se hizo el silencio y, por un momento, Penélope pensó que Silvia había colgado. Pero entonces oyó un suspiro. «Quizá tengas razón.
¿Pero qué hacemos ahora? Penélope sintió una simpatía no solicitada por aquella mujer que por primera vez en su vida se enfrentaba a las consecuencias reales de su educación. Establece normas claras. Si vive en tu casa, debe pagar el alquiler o encontrar un trabajo. Dale un plazo concreto, por ejemplo, un mes. Y mantén tu palabra, aunque tenga rabietas o te manipule. Eso suena cruel, dice Silvia con inseguridad. Suena a límites sanos, la corrigió Penélope con suavidad. A veces querer a alguien significa obligarle a enfrentarse a la realidad, por desagradable que sea. Después de su conversación con Silvia, Penélope no siguió trotando. En su lugar, caminó lentamente hacia la casa, reflexionando sobre este inesperado giro de los acontecimientos. Era extraño estar dando consejos a una mujer que había minado su autoestima y su matrimonio durante años. Más extraño aún era darse cuenta de que la familia Foster se había enfrentado por fin a la versión de Henry que Penélope había conocido y tolerado durante años. En casa, se duchó y preparó una cena ligera de pasta con marisco y una copa de vino blanco. Otra pequeña alegría de su nueva vida era poder cocinar lo que quisiera, en lugar de tener que adaptarse a los gustos de su marido, que siempre se quejaba de sus experimentos culinarios. Penélope abrió el correo electrónico en su tableta mientras cenaba sentada en el balcón. Entre los correos de trabajo había uno de Maggie, su ayudante. Ha llamado un hombre, se ha negado a identificarse, ha preguntado por tu agenda de citas para esta semana. No dije nada, pero fue persistente e incluso agresivo. Quizá deberíamos aumentar las medidas de seguridad en la oficina. Penélope frunció el ceño. Lo más probable es que fuera Henry. ¿Quién si no iba a interesarse por su agenda? ¿Y qué planeaba? ¿Hacer una escena en la oficina? ¿Recogerla después del trabajo? Hizo una nota mental para hablar con la dirección del centro de negocios sobre reforzar la seguridad y alertar al personal. Después de cenar, Penélope pasó otro par de horas trabajando en una estrategia para promocionar la nueva novela de Alan Clark. El acuerdo con Hampton Publishing estaba casi cerrado y ahora tenía que pensar en todos los detalles de la próxima campaña publicitaria. Este libro podía ser un verdadero acontecimiento en el mundo literario, y Penélope estaba decidida a hacer todo lo posible para que fuera un éxito. Hacia las 11 de la noche, cuando estaba a punto de acostarse, sonó el timbre de la puerta. Penélope se puso tensa. La nueva casa tenía un estricto sistema de seguridad y no podían entrar visitantes al azar. Fuera quien fuese, el conserje le dejó pasar. Se acercó a la puerta con cautela y miró por la mirilla. En el umbral estaba Mark, el guardia de seguridad de su antiguo edificio, con una pequeña caja de cartón en la mano. «Mark», dijo Penélope sorprendida al abrir la puerta. «¿Qué haces aquí?» «Buenas noches, señora Foster», saludó el guardia. «Le pido disculpas por el retraso de la visita. Su marido vino a casa esta tarde e intentó llevarse algunas cosas más, pero no le dejé entrar como usted me pidió. Dejó esta caja para usted y dijo que contenía sus efectos personales». Penélope miró la caja con suspicacia. «¿La has abierto?» «No, señora», Mark negó con la cabeza. «Pero la he pasado por el escáner por motivos de seguridad. Solo hay algunos objetos pequeños, nada sospechoso». Penélope cogió la caja. Era ligera, casi ingrávida. «Gracias, Mark, y gracias por mantenerlo fuera de la casa. ¿Cómo conseguiste mi nueva dirección?» «Me la dio el señor Johnson, de la empresa de gestión», explicó Mark. «Espero que no te importe». «No, está bien», sonrió Penélope. «Le agradezco su preocupación». Después de despedirse del guardia, Penélope volvió al salón y puso la caja sobre la mesa. No tenía prisa por abrirla, previendo que era poco probable que el contenido fuera de su agrado. Conociendo a Henry, podría tratarse de otro acto de mezquina venganza. Finalmente, armándose de valor, abrió la caja. Dentro estaban sus joyas: un collar de perlas, pendientes de plata y una pulsera de oro. Las mismas reliquias familiares que Henry había robado de la casa antes de su separación definitiva. Junto a las joyas, había una hoja doblada de papel. Penélope desdobló la nota. La letra de Henry era nerviosa e irregular, como si escribiera en un estado de extrema agitación. «Te devuelvo tus baratijas. No valen nada como tú. Te arrepentirás de lo que has hecho. Nadie humilla impunemente a Henry Foster. Y no creas que tu carrera está a salvo.
Tengo suficientes contactos para destruirte profesionalmente. Todo el mundo editorial sabrá cómo eres en realidad. Penélope dejó caer la nota sobre la mesa, sintiéndose extrañamente tranquila. Las amenazas de Henry sonaban patéticas y huecas, como las últimas convulsiones de su inflado ego. Hace una semana, una carta así podría haberla asustado o hecho sentirse culpable. Pero ahora lo veía claramente como lo que era: la rabia impotente de un hombre acostumbrado al control y la manipulación. Guardó cuidadosamente las joyas en la caja, fotografió la nota de Henry y se la envió a su abogado con un breve comentario. Para el caso, el marido amenaza con dañar mi reputación. Después rompió la nota en pedacitos y la tiró a la papelera. El gesto le pareció simbólico. Era lo mismo que hacía ahora con las palabras tóxicas y las emociones negativas que se habían ido acumulando en su interior durante años. En lugar de aferrarse a ellas y dejar que la envenenaran por dentro, las dejaba marchar y daba paso a relaciones y sentimientos nuevos y sanos. Al dormirse en su nuevo dormitorio, bajo la suave luz de la lamparilla, Penélope sintió una paz sorprendente. Una semana de su nueva vida le había demostrado lo fuerte y decidida que podía llegar a ser. Aún quedaban muchos retos por delante: romper por completo con Henry y su familia, convertirse en una agencia, desarrollar su carrera. Pero por primera vez en mucho tiempo, Penélope no miraba al futuro con ansiedad, sino con esperanza y confianza. El centro de convenciones de Gainesville zumbaba como una colmena alborotada. La feria anual del libro de otoño reunía a editores, autores, agentes y, por supuesto, a miles de lectores de todo el estado. Penélope Gray se encontraba en el stand de la editorial Hampton, donde en 20 minutos iba a comenzar la presentación de la nueva novela de Alan Clark, Sombras sobre la ciudad. Habían pasado muchas cosas en los últimos 6 meses. Su divorcio de Henry había finalizado hacía 3 meses, dejando a Penélope con la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente y sin obligaciones de pensión alimenticia. Su agencia literaria se había ampliado, con la incorporación de 2 nuevos empleados y la incorporación de autores prometedores a su cartera de clientes. Pero el mayor logro profesional fue sin duda la novela de Alan Clark, que encabezó por cuarta semana la lista de libros más vendidos del New York Times. Hoy, con un sencillo vestido negro y un collar de perlas al cuello, un peinado impecable y una sonrisa confiada, Penélope parecía la personificación del éxito profesional. A su lado estaba Maggie, que ya no era una simple ayudante sino una agente junior, y hablaban del programa de actuaciones de mañana. Tenemos una reunión con Mirage Films después de la actuación de Alan esta mañana, dijo Maggie consultando su portapapeles. Están muy interesados en la adaptación cinematográfica. Penélope asintió, considerando mentalmente los posibles términos del contrato. Que Jason prepare un presupuesto preliminar de los derechos. Quiero tener una idea clara de las cifras antes de negociar. Maggie tomó nota y continuó. Hay una entrevista para la Literary Review a las 2 y una mesa redonda sobre el futuro del thriller psicológico a las 4. Ah, y una cosa más, llamó Victoria Foster, preguntándose si podrían quedar para tomar un café en su tiempo libre. Penélope se sorprendió un poco. ¿Victoria? No hemos hablado desde el divorcio. Dijo que quería hablar de un asunto personal. Maggie se encogió de hombros. No entró en detalles. Penélope se quedó pensativa un momento. Había tenido poco contacto con la familia Foster desde su ruptura con Henry. Su ex-suegra había llamado un par de veces para quejarse de su hijo, pero Penélope le había explicado, educada pero firmemente, que no quería involucrarse en sus problemas familiares. A Victoria le gustaban de vez en cuando sus publicaciones en las redes sociales, pero no había comunicación directa entre ellas. Cyril, dile que ahora estoy muy ocupada, decidió Penélope. Quizá en otro momento. Maggie asintió y se apartó para hacer una llamada, y Penélope se dirigió a la zona de la sesión de autógrafos, donde ya había una cola de fans de Alan Clark. El autor estaba sentado en una larga mesa con pilas de libros, hablando con representantes de la editorial. Cuando vio a Penélope, sonrió y la saludó. Con el paso de los meses, su relación profesional se había convertido en una sólida amistad. Almorzaban juntos con regularidad y no solo hablaban de trabajo, sino también de arte, política y literatura. Alan resultó ser no solo un escritor de talento, sino también una persona interesante y profunda, con amplitud de miras y un sutil sentido del humor.
Algunos en los círculos editoriales murmuraban sobre un posible romance entre ellos, pero la realidad era más prosaica. Solo eran buenos amigos y personas afines. ¿Preparada para un asedio de admiradores?, preguntó Penélope con una sonrisa mientras se acercaba a la mesa. Nunca se está realmente preparado, sonrió Alan ajustándose los puños de la camisa. Pero intentaré estar a la altura de sus expectativas. Sé tú mismo, le puso Penélope la mano en el hombro. Eso es lo que aprecian, tu sinceridad y profundidad. Alan asintió agradecido y Penélope se hizo a un lado, dejando sitio para que comenzara la sesión de autógrafos. Observó cómo los primeros lectores se acercaban al escritor con libros y sonrisas entusiastas. Alan saludó a cada uno de ellos con una cortesía infalible, dedicándoles tiempo para una breve conversación y una firma personalizada. Penélope disfrutó contemplando esta escena. Por momentos como este, había elegido la profesión de agente literaria. Ser el enlace entre los autores de talento y sus agradecidos lectores, ayudar a las historias a encontrar su público. Se dirigió al stand con las novedades de la editorial y se entretuvo en la exposición de libros del género de thriller psicológico. Varias novelas de debut y nuevas obras de autores conocidos estaban modestamente colocadas junto al bestseller de Alan. El mercado rebosaba de este tipo de literatura, pero Sombras sobre la ciudad destacaba entre otras obras por su especial profundidad psicológica y sus inesperados giros argumentales. Alan entrelazó magistralmente en la novela los temas de la culpa, la redención y los secretos familiares, creando una historia que no soltaba al lector hasta la última página. Norin no es un mal libro, pero dista mucho de ser un clásico. Se oyó una voz familiar detrás de ella. Penélope se giró lentamente, sabiendo ya a quién veía. Henry estaba de pie a unos metros de ella, sosteniendo un ejemplar de Sombras sobre la ciudad. 6 meses de separación no le habían hecho ningún favor. Tenía las mejillas hundidas, ojeras y canas prematuras en las sienes. Sus ropas, antaño a la moda, parecían arrugadas y gastadas, y su corta barba incipiente no disimulaba en absoluto la palidez enfermiza de su rostro. «Hola, Henry», dijo Penélope en voz baja, sin mostrar sorpresa ni enfado. «No esperaba verte aquí». «¿Por qué no?», esbozó una especie de sonrisa. «Soy escritor. La feria del libro es mi hábitat natural». Penélope decidió no comentar lo dudoso de su condición de escritor. «Bueno, espero que encuentre algo de interés aquí», dijo amablemente, mientras se disponía a marcharse. «Espera». Henry dio un paso adelante, y Penélope percibió un ligero olor a alcohol. «Quería hablar contigo. Profesionalmente». «¿Profesionalmente?», intervino enarcando ligeramente una ceja. «Sí», asintió Henry con importancia. «Verás, por fin he superado mi crisis creativa. Mi nueva novela está casi terminada. Solo faltan un par de capítulos por pulir y un epílogo por escribir». Penélope suspiró mentalmente. Era una cantinela que había oído innumerables veces a lo largo de los años de matrimonio. «La novela está casi terminada», era el estribillo perpetuo de Henry que nunca se materializaba en la realidad. «Me alegro por ti», replicó ella discretamente. «Y estaba pensando», continuó Henry, sin darse cuenta de su escepticismo. «¿Quién mejor que tú para conocer mi estilo y mi potencial? Podrías representarme como agente. Con tus contactos encontraremos un editor rápidamente». Penélope se quedó muda por un momento ante tal insolencia. Después de todo lo que había pasado, después de su engaño, sus mentiras, su manipulación, sus amenazas de arruinar su carrera, ¿tenía la osadía de sugerirle que se convirtiera en su agente? «Henry», dijo por fin, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «nuestros caminos profesionales, al igual que los personales, se han separado. No puedo representarte». «¿Por qué no?», había resentimiento en su voz. «Le ofrezco un trato. Mi novela es innovadora, un verdadero avance en el género». «No se trata de la calidad de su hipotética novela», explicó Penélope con paciencia. «Se trata de que no podemos trabajar juntos después de todo lo que ha pasado. ¿Sigues enfadado por el ridículo que hiciste con Laura?». Henry intentó fingir contrición. «Ya me he disculpado. Fue un error estúpido. Nunca la quise como te quiero a ti». Penélope sacudió ligeramente la cabeza. Henry seguía siendo fiel a sí mismo, siempre haciéndose pasar por víctima de las circunstancias, sin asumir nunca toda la responsabilidad de sus actos. «Henry, no estoy enfadada», dijo ella con sinceridad.
De hecho, estoy agradecida. Si no fuera por tu infidelidad, quizás seguiría en una relación enfermiza, incapaz de romperla. Él parpadeó incomprensiblemente. Estaba claro que no esperaba esa respuesta. ¿Así que no vas a ayudarme?, preguntó finalmente yendo al grano. No, respondió Penélope con firmeza. Pero puedo recomendarle otras agencias que podrían estar interesadas en su trabajo. A menos, claro, que exista de verdad. Henry enrojeció de rabia o de vergüenza. Existe. He estado trabajando en él todos estos meses, día y noche, prácticamente sin parar. Es maravilloso, asintió Penélope. Me alegro mucho de que por fin hayas encontrado la disciplina para escribir. No tuve más remedio, dijo Henry con amargura. Después de que me dejaras, todo fue cuesta abajo. Mis padres dejaron de darme dinero. Dijeron que tenía que buscarme un trabajo o irme de casa. Penélope recordó su conversación con Silvia y su consejo de poner límites claros a Henry. Parecía que, después de todo, su suegra había escuchado sus palabras. ¿Qué has elegido?, preguntó con auténtica curiosidad. Me he mudado, se encogió de hombros Henry. Le he alquilado una habitación a un amigo. Temporalmente, claro, hasta que venda la novela. ¿De qué vives? De un trabajo a tiempo parcial, dijo de mala gana. Escribo artículos para el sitio de noticias local. No es mucho trabajo, pero es suficiente para comer. Y lo más importante, hay tiempo para la creatividad de verdad. Penélope no pudo evitar darse cuenta de la ironía de la situación. Durante todos los años de su matrimonio, había sugerido a Henry que hiciera precisamente eso. Encontrar un trabajo a tiempo parcial que le dejara tiempo para la creatividad en lugar de vivir enteramente de ella. Pero él rechazó rotundamente la posibilidad en su momento, insistiendo en que un escritor de verdad no puede hacer trueques por un trabajo diurno. Parece un paso en la buena dirección, se sinceró. Quizá este cambio sea bueno para tu voz de escritor. Henry la miró con suspicacia, como buscando una burla oculta en sus palabras. Pero a Penélope en realidad le complacía ver que empezaba a responsabilizarse de su vida, por doloroso que fuera el proceso. «¿Así que no vas a ser mi agente?», aclaró él. «No, Henry», respondió ella en voz baja pero con firmeza. «No puedo mezclar nuestro pasado con una relación profesional. No sería sano para los dos». Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta pero aún esperara otra. «Sabes, mi novela es mucho mejor que esta mediocridad publicitada», señaló con la cabeza el libro de Alan Clark. «Mi historia es más profunda, más original. Hará que los críticos se replanteen el género». «Eso espero», respondió Penélope con diplomacia. No quería entrar en una discusión sobre los méritos de una novela que probablemente solo existía en la imaginación de Henry. Hubo una pausa incómoda. Penélope se dio cuenta de que periodistas y fotógrafos se habían unido a la sesión de autógrafos de Alan, y la parte oficial de la presentación estaba a punto de comenzar. Tenía que volver al trabajo. «Tengo que irme», dijo señalando hacia la mesa de autógrafos. La presentación estaba a punto de empezar. Henry siguió su mirada y vio a Alan rodeado de admiradores y periodistas. «¿Es él?», preguntó Henry con envidia mal disimulada. «¿Tu nuevo autor estrella?» «Sí, es Alan Clark», confirmó Penélope. «Y claro que ahora pasas mucho tiempo con él». La voz de Henry era acusadora. «He visto tus fotos en la Gaceta Literaria. Se os ve muy cercana». Penélope suspiró. Parecía que Henry seguía siendo propenso a los celos y al drama. «Somos colegas y amigos», respondió ella con calma. «Y aunque hubiera algo más entre nosotros, no es asunto tuyo, Henry. Nuestro matrimonio ha terminado». Él apretó los labios en una fina línea, claramente dolido por sus palabras. «¿Así que acabas de tachar 5 años de nuestras vidas? ¿Olvidas todo lo que ha pasado entre nosotros?» «No», Penélope negó con la cabeza. «No lo he olvidado y no lo he tachado. Aprendí la lección y seguí adelante, y te sugiero que hagas lo mismo». Vio un destello de dolor mezclado con ira en sus ojos. El viejo Henry probablemente habría montado una escena en plena feria, pero para su sorpresa se contuvo. «Yo también lo he superado», dijo finalmente enderezándose. «Y cuando se publique mi novela, lamentarás haberte negado a representarme. Estaré realmente encantada con tu éxito, Henry», dijo Penélope en voz baja, sin rastro de arrepentimiento. Él la miró incrédulo, como si no supiera si estaba burlándose o hablaba en serio. Luego se dio la vuelta y se alejó sin despedirse.
encorvándose ligeramente y metiendo las manos en los bolsillos de su desgastada chaqueta. Penélope lo observó con una ligera sensación de tristeza. No tristeza por el divorcio, nunca se había arrepentido de aquella decisión, sino tristeza por el hecho de que un hombre de innegable potencial hubiera permitido que su ego y su pereza arruinaran no solo su relación, sino su propia vida. La voz de Maggie la sacó de su ensueño. Penny, ¿estás bien? La presentación es dentro de 5 minutos. El editor quiere que digas unas palabras antes de que hable Alan. Sí, claro, se sacudió Penélope volviendo al presente. Voy para allá. Fue... Maggie vaciló, mirando en dirección a Henry mientras se alejaba. ¿Tu ex marido? Sí, respondió Penélope con sencillez. Nos conocimos por casualidad. ¿Quería algo en particular? Preguntó Maggie con cautela. Quería que fuera su agente literaria. Maggie entornó los ojos. ¿En serio? ¿Después de todo lo que ha pasado? ¡Qué descaro! Más bien desesperación, dijo Penélope pensativa. Pero ese ya no es mi problema. Se dirigieron hacia la zona de presentaciones, donde ya se había congregado una multitud considerable. Alan los vio y los saludó. Penélope le devolvió la sonrisa, sintiendo que las últimas sombras del pasado se disipaban por fin, dando paso a un presente luminoso y lleno de posibilidades. El representante de la editorial la invitó a subir a un pequeño escenario para presentar a la autora. Mientras subía los escalones, Penélope levantó la vista y vio que Henry seguía de pie en la cabina del fondo, observándola. Por un segundo sus miradas se cruzaron entre la multitud, y Penélope sintió el cierre definitivo de este capítulo de su vida. Se volvió hacia el micrófono, dispuesta a presentar a Alan Clark y su exitosa novela. Su voz sonaba segura y fuerte, sin rastro de su anterior inseguridad o deseo de agradar. Era la voz de una mujer que por fin había encontrado su camino y su lugar en el mundo. Después de la presentación, cuando todas las formalidades habían concluido y solo quedaban conversaciones informales con periodistas y colegas, Penélope se apartó para recuperar el aliento. Había sido un día ajetreado y el encuentro con Henry había aumentado la tensión emocional. Observó a Alan interactuar con los lectores, atento y genuinamente interesado en sus opiniones. La comunidad literaria bullía de actividad. Editores que discutían nuevos proyectos, autores que compartían ideas, lectores que hablaban con entusiasmo de sus libros favoritos. Y Penélope se sintió parte orgánica de este mundo, donde las palabras tienen peso y las historias cambian vidas. Henry no aparecía por ninguna parte. Quizás se había marchado inmediatamente después de la conversación, o quizás se había perdido entre la multitud. Ya no importaba. En lugar de reabrir viejas heridas, su aparición no hizo sino confirmar su decisión de poner fin a aquella relación tóxica. Gran actuación, se le acercó Alan con 2 copas de champán. ¿Sabes cómo intrigar al público? Tenía un buen material con el que trabajar, sonrió Penélope, aceptando su copa. Tu novela habla por sí sola, y sin embargo, sin tu guía podría haber pasado desapercibida, dijo Alan con seriedad. Le agradezco su fe en mi trabajo. Chocaron las copas y Penélope pensó en lo lejos que se había alejado de la mujer que una vez estuvo sentada en el restaurante Four Seasons, preparándose para dar un paso decisivo hacia la libertad. Entonces el futuro le había parecido aterrador e incierto. Ahora estaba ante ella como una carretera abierta llena de posibilidades y promesas. Tu nueva novela saldrá a la venta en la próxima feria del libro, le dijo a Alan con confianza. Y tendrá aún más éxito que esta. Grandes planes, sonrió. Me gusta tu optimismo. No es optimismo, sacudió la cabeza Penélope. Es confianza. En ti, en tu talento y en mi capacidad para hacer que ese talento sea visible para el mundo. Levantaron sus copas en un brindis silencioso por un futuro que ahora parecía no solo posible,